Bueno, he tenido una pequeña confusión. ¿Qué tal, María? Cristina viene después. Muy bien, Cuéntame. no pasa nada. Es que yo de repente he escuchado mi Claro, sintonía. de repente estábamos aquí, Jenna y yo, diciendo, esta no es la canción de Cristina, ¿qué está pasando? No, yo también me he asustado, pero bueno, ya estamos Vale. aquí. A ver, cuéntame. Pues hoy estoy bastante enfadada Vale. porque haciendo el guión para el día de hoy, la verdad que ha sido bastante frustrante. Pero bueno, más que nada porque hoy estamos a día 24 de noviembre y mañana es 25, vaya. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vale. Entonces, evidentemente, teniendo una sección como la que tengo, Tocaba. pues no podíamos no hablar del 25 de noviembre, básicamente. Vale. ¿Y entonces por qué vienes así como Pues frustrada? realmente ha sido bastante... O sea, cuando he tenido que buscar toda la información, me he metido en documentales, en artículos, en datos. En general es información que frustra mucho como mujer y, no sé, como persona. Porque al final... es como están matando a mujeres y maltratando a mujeres por el hecho de ser mujeres. De ser mujeres. Entonces es bastante frustrante, la verdad. Entonces, bueno, al final, qué mínimo que no dedicarle 20 minutos por las víctimas y... Pues bien, me parece genial, la verdad. Entonces, bueno, ha sido realmente difícil sintetizar, ¿vale? Aunque sí que es verdad que me gustaría dividir la sección en 3 partes. En primer lugar, voy a hablar de números y de datos, ¿vale? En segundo lugar, voy a hablar de un caso que es muy importante a nivel televisivo y en la historia del feminismo también. Y por último, voy a proponer una serie de titulares, Vale. para entender un poco qué camino llevamos. Vale, pues no puedo interrumpirte, así que adelante, cuéntame. Vale, pues en 2003 se empezó a registrar oficialmente el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y ¿En desde 2003? Sí, o sea, hace relativamente poco, Sí, en sí, realidad, sí. O sea, muy poco. desde entonces se han contabilizado 1 millar de víctimas de violencia de género. Y bueno, el problema también que he visto es que muchos de estos casos han tardado en denominarse violencia de género. Por ejemplo, el caso de las niñas de Alcácer no era considerado violencia de género, ¿vale? Entonces, muchos casos se quedaban fuera de este recuento, ¿no? Ahora parece que está todo un poco más controlado. Más o menos. Sí. En 2022 se inscribieron como víctimas de violencia de género un total de 41.321 mujeres en 2022. Wow. ¿Vale? Una cifra bastante superior al 2021. Y en septiembre de 2023 la cifra de las mujeres asesinadas ascendía a las 47 en septiembre de este mismo año. O sea, estamos ahora en noviembre, no sé. Sé que para aquí hubo un momento, no sé si tú recuerdas, que de repente como que empezaron a morir muchas mujeres en este año. No sé, yo empecé a ver como muchas noticias sobre violencia de género. Es que es cierto que o no se sabe nada o de repente se saben un montón. Sí. Y yo me empecé a asustar mucho. O sea, me asustó mucho, sí. Sí, es que es cierto. O sea, es como que hasta que no se oye y no se suena, no está pasando. Claro. O sea, es una pandemia realmente silenciada. Sí. O sea, silenciada y silenciosa. Sí, exacto. Porque al final, como ya he mencionado, o sea, al final casos como el de los niños de Alcácer, Marta del Castillo, Diana Quer, La Manada, Laura Luelmo, en plan, son nombres que se conocen porque por desgracia estas mujeres son famosas por lo que son famosas, ¿vale? Pero hay muchos nombres de personas, de víctimas, que no conocemos. Entonces, ¿hasta qué punto no se conoce realmente la realidad de este problema y de esta pandemia, como ya decíamos? Entonces, y bueno, una vez ya que he mencionado los datos, ¿no? Me gustaría hablar, como he dicho, de un caso muy mediático. Bueno, antes de nada sí que es verdad que me gustaría hacer referencia a los medios de comunicación. No creo que me esté escuchando ahora mismo Mediaset, pero si tuviese que decirle un mensaje a esta gente diría que por favor hablemos de las cosas por su nombre. O sea, estas mujeres son asesinadas, estas mujeres son maltratadas. Esto es violencia de género. Cuando yo veo un titular en plan mujer ha muerto, no sé qué. No, una mujer ha sido asesinada. Supuestamente. O sea, no, hablemos de las cosas por su nombre. O sea, por respecto a las víctimas, por respecto a todas las personas que están sufriendo esto. O sea, no lo dejes en... No, o sea, es violencia de género, ya está. Es así. Al final, tratar estos temas, como muchos partidos buscan que se traten estos temas, es
Eso es reírse de las víctimas. Sí, es como tapar también, como de... Realmente no es algo tan grave. Y Claro. sí que lo es. Sí lo es, o sea, tú dale el espacio que necesita esa persona y deja también de fundamentar las noticias en el morbo. Porque Sí. muchas veces estos problemas, cuando estos casos se hacen muy mediáticos, por ejemplo, o sea, perdón por repetirme, pero es que me vi el documental de las niñas del Alcácer, el problema fue la mediatización que se le dio y el enfoque que se le dio a los medios de comunicación. Como algo más bien como morboso, como algo, como un... Sensacionalista. Sí, como quizás. un reality, en plan de, ay, ¿qué está pasando? Tal, pero no por... A ver, acaban de morir 3 niñas. O sea, que eran niñas además. O sea, Sí. Hay que ser un poco conscientes de lo que pasa realmente. claro. Y hablando así de los medios, tenías un ejemplo. Sí, Claro. el que iba a mencionar es el caso de Ana Orantes, que es una mujer que sufrió violencia de género durante 40 años. Wow. ¿Vale? Es muy importante dentro de la historia de televisión y dentro de la historia del feminismo también, porque es la primera mujer en denunciar en televisión el maltrato, ¿vale? En un programa de televisión de Canal Sur, ¿vale? El 4 de diciembre de 1997. Repito, tenía 60 años y después de hacer público su caso, su marido la quemó viva. Increíble. O sea, qué triste, qué vida más triste. Y yo he traído un clip del... Pues vamos a escucharlo. Ahora lo escucharemos. Vale, bueno, pues por ahora lo dejamos un poco ahí. Vale. Pero el caso es que en el clip que ha traído, la mujer, bueno, quiero recordar porque hice una selección. Yo conocí este dato el año pasado en historia del mundo contemporáneo, no sé qué se dan Sí. primero, Sí. algo así. Y me vi hablaban del caso este y yo la primera vez que lo vi me puse a llorar. Hombre, es que impacta por lo que me has contado. Vale, pues tenemos el audio, ¿no? ¿O es un Es un vídeo. Es un vídeo. Pues nosotros vamos a verlo y os lo contamos. Ana Orantes murió asesinada a manos de su exmarido. La quemó viva en el jardín de su casa, después de golpearla, atarla a una silla y rociarla con gasolina. 13 días después de denunciar en televisión su vida junto a él. Yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. 40 años de malos tratos, vejaciones e insultos, al lado de un hombre que jamás se preocupó por sus necesidades, angustias o alegrías. Yo le tenía miedo, yo le tenía horror. Yo era pensar de que eran las 10 de la noche o las 9 de la noche y no había venido de trabajar, que salía a las 6 de la tarde. Yo ya me tenía temblando como una niña chica. José Parejo, su asesino, le prohibió respirar, pensar por sí misma, vivir, y cuando ella consiguió escapar de su lado, decidió quitarle la vida. Qué fuerte, la verdad. O sea, Sí. Además, escuchar su voz Sí. es todavía más... O sea, no sé cómo decir la palabra. Es como, no inquietante, pero sí. O sea, es Sí. como... Es duro. O sea, al final es una mujer que se atrevió a contar su historia Porque públicamente. es importante reconocer que nunca es tarde. Claro. O sea, Sí, porque 60 años, o sea, a mí lo que más me llamó la atención era eso, que como que siempre he relacionado este tipo de casos como los que he mencionado antes, Diana Kerr, tal, son personas más jóvenes. más jóvenes, sí. Y esta persona llevaba sufriendo violencia de género durante 40 años. Se atrevió a contarlo en televisión y 15 días más tarde su marido la mató. O sea, Qué horror. por cierto, una cosa que no se cuenta en el audio es que su marido ya tenía una orden de alejamiento. O sea, Bueno, eso, el tema de las órdenes de alejamiento. Está muy bien el hecho de una orden de alejamiento, pero el problema es que no son efectivas. No. O sea, cuando se produce, o sea, yo lo que siento es que cuando se produce eso, que es la orden de alejamiento, realmente es como un paso más para que, es que lo voy a decir así, pero para que te maten. sí. Porque es el hecho de siento que he avanzado y que he hecho algo, pero realmente lo que he hecho es darle más alas. Sí, o sea, al final hay algo en el sistema, evidentemente, que no estamos haciendo bien o que no está funcionando en el momento en el que una mujer denuncia, tanto en la policía como públicamente en televisión, que está sufriendo estos malos tratos y esta mujer acaba muriendo. Hay algo que no estamos haciendo bien no, a hay nivel algo ahí que no... social, a nivel global, a nivel jurídico, yo qué sé, no lo sé. No, pero sí, Pero hay algo que estamos haciendo mal porque no debería estar pasando esto. sí.
Entonces, como he dicho que no sé por qué, pero como que siempre he relacionado ese concepto de violencia de género con gente más joven, ¿no? Y cuando me enteré de esta persona que tenía 60 años, pues la verdad que me destrozó. O sea, es una yayita, entonces me puse muy triste. Hombre, es que es fuerte porque pocas veces se oye algo así, como que una persona de 60 años sea asesinada por violencia de género. O sea, se oyen muchas tragedias y muchas cosas trágicamente todos los días, pero por esto... Claro. Y algo tan simple, ¿no? Como la educación de los más pequeños podría ser la solución. Porque al final, como ya he dicho, una vez... vale. Una vez... o sea, esto ocurre de que la mujer denuncia y acaba muerta, hay algo que estamos haciendo mal. Y el problema, que lo que yo creo que lo que estamos haciendo mal es algo en la educación de los más pequeños. Sí. Porque, o sea, al final, igual esa persona podemos justificar el marido de esta mujer porque era una persona mayor, ¿vale? Pero ¿cómo podemos...? Por cómo se había criado en su momento y todo. Pero ¿cómo podemos justificar los siguientes titulares? Vale. ¿Vale? Que es el tercer punto en el que quería dividir la sección. Para empezar, un titular que es: cala entre los jóvenes el negacionismo de la violencia de género. Adolescentes y violencia de género, la lacra que crece. Otro, crece un 87,2% los casos de violencia de género en adolescentes, según un estudio de la Fundación ANAR. Por resumir, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué con toda la información, ¿vale?, que dominamos ahora mismo, hay chavales que niegan un hecho tan sumamente tangible como es la violencia de género? O sea... A ver, yo te puedo dar mi opinión, que es que cada vez todo va antes, todo va más rápido, todo va más tal. Niños realmente se están iniciando en prácticas sexuales, las cuales desconocen y no controlan de nada. Con lo cual, si es cada vez antes se tendría que enseñar a esos niños la vida y lo que es todo, porque si no, pues pasan estas cosas y se producen estas cosas por no saber y por saber, ¿eh? O sea, no Claro. estoy exculpando. Claro, o sea, cuando tú ves en televisión casos de niños que violan a niñas, pero niños que a lo mejor tienen, no sé, 12 años, 11 años, tú dices, pero vamos a ver, o sea, ¿Qué está pasando? estos niños saben lo que están haciendo, o sea, saben lo que esto realmente es, o sea, y ahí yo no sé si era culpa de los padres, culpa del sistema, pero definitivamente, o sea, hay algo que tenemos que gestionar y gestionar entre todos. Porque otra cosa que también es muy preocupante es que en el último titular que he dicho del estudio de la Fundación ANAR, dice también que el 70% de las mujeres adolescentes que sufren ese tipo de violencia no denuncian. Ese es otro problema, el denunciar. Porque, a ver, yo sé que es muy complicado y que para poder entenderlo tendríamos que estar en su situación y gracias a Dios no lo estamos. Pero sí que es cierto que por miedo no se denuncia y realmente... Tampoco se denuncia por el hecho de que piensas que es que no te van a ayudar. Claro. Pero sí que es cierto que si tú denuncias, otra denuncia, es voz y es dar voz a esto que está pasando. Claro, es importante, pues a través de iniciativas del gobierno, de cualquier tipo de institución así como más importante, darle voz a este tipo de problema y que las mujeres no dejen de denunciar, porque en el momento en el que tú dejas de denunciar le estás dando la razón a tu agresor. Sí. O sea, y yo no voy a culpar jamás en la vida a las mujeres que sufren esto, porque suficiente tienen con lo que les sufrirlo. ha pasado, sí. Y si no son capaces de denunciar, pues evidentemente sus motivos tendrán. Pero es lo que tú dices. Pero animamos. Una no hace nada, pero a lo mejor todas sí. Entonces, bueno. Y quiero saber un poco tu opinión, como a qué crees que se debe este crecimiento de violencia de género y en los jóvenes. Pues... creo que o sea, al final muchos de estos artículos lo relacionaban con la idea que tenemos del amor romántico actualmente, los celos, todo esto. No sé cómo lo verás tú. Pues hombre, yo lo veo más tirando a lo que te he contado, a que cada vez son más pequeños y cada vez quieran ser más grandes siendo pequeños y pues este tipo de cosas es desconocimiento y pues deriva en cosas muy graves. Claro, o sea, yo sí que es verdad que para mí tenía sentido esta idea de qué concepción podemos tener del amor romántico, más que nada por el tipo de cine y tal que se puede consumir, Sí, que muchas también. veces consienten determinadas actitudes
que de por sí no son normales. Claro, te pone una película más 7 años Sí, y te aparece ahí y dices... claro, y muchas veces, o sea, creo que lo que más justificado está en el cine es sobre todo el tema de los celos. Está súper justificado. Tú ves algo y no. O sea, y sentir celos es normal. O sea, es un sentimiento completamente normal. El problema está cómo lo gestionamos. Entonces, bueno, a ver, al final la percepción que tenemos sobre el amor y las relaciones en la actualidad es fundamental para entender qué es lo que puede estar pasando con esto de la violencia de género. Yo creo que al final estamos sometidos a una serie de cánones a través de la literatura, la música, el cine, que nos ofrece una visión del amor tóxica y posesiva. O sea, habría que escuchar muchas canciones. Habría que escuchar muchas de las canciones que dices, alerta, ¿sabes? Entonces, bueno, al final creo que el problema está en que estos jóvenes no se han leído un libro. Sí, es cierto. Ya está. O sea, yo creo que puedo resumirlo en esa idea. Es Básicamente. necesario, o sea, animar a los niños a leer, a entender, a comprender y a saber de todo bien. Sí, y ya está. Sí, Y a aprender a gestionar emociones también. Debería haber una Muy asignatura importante. obligatoria en la ESO sí. en el que diga, por favor, vamos a aprender a gestionar los celos. Mm. Pero bueno, al final, ¿cómo podemos entender que hay gente que no cree en este hecho? Pues por el mismo motivo que hay antivacunas. Al final, ¿no? No es por echar la culpa a nadie, simplemente hay que dejar de comprarle el discurso a quienes no aportan absolutamente nada, y aquí pues insertemos políticos, partidos, etcétera, y tenemos que empezar a darle voz a quienes sí aportan, básicamente. Así que bueno, pues para quien sea, pues yo siempre te creo y ya está.